¿Cómo aprovechamos la red? Cristian Feldkamp está casado con Soledad y es papá de María Asunción, María Catalina y María Consuelo. Se define como un aprendiz permanente de la gestión de la complejidad y de la mirada sistémica, entusiasta de las personas y de nuestra capacidad para transformarnos y transformar. Pasó por el mundo académico y el sector privado y es director ejecutivo de CREA desde julio de 2017. Jorge Sainz Rosas es el actual presidente del movimiento CREA, miembro del CREA San Cayetano Tres Arroyos, tiene 41 años y vive en la ciudad de Tres Arroyos. Cristian y Jorge, todo suyo. Bueno, buenos días a todos. Hola. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenos días. Hola, Peco. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Cristian? ¿Bien? Bien, gracias, Jorge. Gracias por me hiciste venir de saco. Bien. ¿No? Yo también conseguí un saco por ahí. Conseguiste un saco para esto. Y estamos. Tenemos dos desafíos. El primero es transmitirle de por qué CREA es el mejor lugar para estar en situaciones complejas como las que estamos viviendo, como las que vivimos y como las que vamos a vivir. Y el segundo desafío es que Mariano no se levante para marcarnos el tiempo, así que vamos a tratar de ser lo más eficiente en el uso del tiempo. Buenísimo, yo por la duda le doy la espalda. Bien, yo te aviso. Ayer a la tarde, mientras nosotros estábamos reunidos acá, en Charata había un congreso muy similar a este de la región de Chaco santiagueño. Y en Mendoza, otro congreso regional muy similar a este, de la región oeste arenoso. Hace 15 días atrás fui a Córdoba en el congreso de 3 regiones. Patagonia, la última región que se dio de alta en el movimiento, sur de Santa Fe y la región centro. La semana que viene voy a Salto, que tengo el encuentro de Norte de Buenos Aires. Es la potencia de la red. Ahora seguramente en este momento hay reuniones CREA. Alguno me dijo, no, me voy, mañana no estoy porque tengo una reunión CREA. Seguramente está circulando una ronda de novedades. Hoy somos 242 grupos, 2.200 miembros. Nunca fuimos tantos. Eso tiene una potencia y eso tiene un valor que es importante subrayarlo y es importante trabajarlo y no dormirse en los laureles, seguir trabajando por eso. Ahora, no estamos aislados del mundo. Estamos en un contexto y ese contexto tiene ciertas características. Características externas y características internas. Las características externas van a ver que las repasamos muchas veces o en varios puntos en el devenir de este congreso. Ayer a la mañana Agustín y todo su equipo nos hablaron como primer característica y característica externa de la complejidad de los sistemas agroalimentarios. Nuestras empresas cada vez son más complejas y más desafiantes para poder, digamos, gestionarlas. Y eso es un desafío. Otra característica de nuestro entorno desde lo externo es la irrupción de las nuevas generaciones. Cristina hoy a la mañana le dedicó bastante tiempo a lo referido a las nuevas generaciones y la relación que tienen con el propósito, ¿no? Cuando hay alineación entre el propósito personal y el propósito de la organización o de las empresas, ahí se da una buena potenciación. Otra característica externa está referida a la nueva institucionalidad. Estamos dejando de tener peso como instituciones de stock, instituciones que tienen cierta cantidad de miembros, para ir a instituciones que midan las conexiones y el flujo que existen entre los miembros y los participantes de esa institución. Ahí déjame agregar algunas cosas sobre esto de la nueva institucionalidad, porque creo que a partir o por lo menos lo que dicen los que saben de esto, que a partir de la disrupción de las nuevas tecnologías y la capacidad de estar tan informado, hay un empoderamiento de toda la sociedad que lleva a que las instituciones dejan de tener valor solamente por la cantidad de socios o por la cantidad de gente que dicen representar, porque en general nos sentimos poco representados por aquellos lugares donde nosotros apostamos. Por ahí nos representan en algunas cosas y en muchas otras cosas no nos representan. Entonces esa representatividad está muy en discusión, no en CREA ni en Argentina, sino en el mundo. Y es una característica también
que traen estas nuevas tecnologías y las nuevas generaciones que ya están sabiendo que no hay una representatividad total. Y esto que mencionabas, y lo vuelvo a traer en otras palabras, esto del stock y del flujo, por ahí dormirse en los laureles de que somos tantos y por eso representamos y tengo tanto peso, no le calienta a nadie. En realidad lo que importa es cuál es el valor que estamos generando, cuál es el impacto que estamos generando, cuál es el flujo que estamos generando. Y hay muchas veces que la agenda nacional, local o mundial la generan personas que no tienen un quit, no están inscritas en la IGJ, no tienen un formato institucional detrás, sino que tienen un megáfono, tienen un propósito y tienen una capacidad de convocatoria, un liderazgo enorme, y que hay mucha gente que están atrás. Y hay veces que esa agenda que instalan no es necesariamente la que nos gusta, ¿no? Pero es el mundo en el cual estamos viviendo. Exacto, y también en ese mundo complejo, otra característica es la irrupción de la industria del conocimiento con un crecimiento exponencial y que nos abre nuevas formas de comunicarnos, nuevas formas de relacionarnos y que nos obliga a las organizaciones y a las empresas a aprender de esa industria y a la vez nos alimenta para aprender más rápido y de forma más ágil. Y la última característica externa, que también ayer hizo referencia el último economista, la cuestión de la Argentina que todos los días se repite en la coyuntura, ¿no? El año pasado tuvimos el Congreso Nacional, Amplía el campo de tu mirada, que trataba de salir de la coyuntura. Argentina constantemente está envuelta en su coyuntura. Mientras no podamos salir de esa matriz y empezar a pensar en faros largos y empezar a pensar en cuestiones de largo plazo, va a ser muy difícil traccionar e ir para adelante. Eso como características externas, pero internamente también hay un diagnóstico. Ahí tenemos la complejidad de los sistemas en los cuales nosotros estamos insertos, las nuevas generaciones, las nuevas demandas. La Argentina que se vive mordiendo la cola, vivimos mordiendo la cola con los mismos problemas hay veces que nos damos cuenta que los mismos problemas de siempre, ¿no? Esta nueva institucionalidad y estas nuevas tecnologías que ayer Freddy nos impactó un poquito con lo que viene y todo lo que está pasando en el mundo, se suma a los desafíos que tenemos internamente. Hace un tiempito estamos en una discusión dentro de la organización de che, hay que transformarse, ¿dónde estamos? Tenemos que movernos y siempre, ¿no? Estamos siempre en una tensión de cómo hacemos para evolucionar, para cambiar, para mejorar, ¿no? Es parte de nuestros valores. Hicimos un análisis de dónde estamos como organización. Todas las organizaciones tienen un ciclo de vida como tenemos las personas, ¿no? Y ese análisis en el ciclo de vida, uno puede estar en un formato startup, iniciando, ¿no? Con ciertas características y después está en algún momento en donde esas empresas se institucionalizan o esas organizaciones se institucionalizan, llega un momento en donde están generando gran valor y están permanentemente innovando y están en el mejor momento, y después pasa a otra instancia, y esas otras instancias empiezan, ¿no? Como las curvas que son logísticas al principio, después pueden tener una caída, y nosotros el análisis y el diagnóstico que hicimos en su momento es que CREA está en una etapa que técnicamente se llama aristocrático. Y esa aristocracia tiene algunas cosas que cuando lo evaluamos dijimos, che, nos estamos sintiendo bastante identificados y no nos gusta, ¿no? Esa aristocracia es, mira, estamos en una organización donde muchas veces cómo hacemos las cosas son más importantes de qué es lo que hacemos. No estamos tan interesados en cuánto crecemos. Estamos interesados en decir qué bueno que hemos sido todas las cosas que hemos logrado, ¿no? Hablamos mucho de las cosas que hemos logrado y estamos hablando mucho menos, y estoy hablando como organización, de lo que queremos lograr y de lo que queremos impactar, etc. Estamos en algunos casos hablando, bueno, financieramente estamos bien, no estamos con tantos problemas, como organización, ¿no? Como regiones, etc. Sí, estamos cómodos con ese momento aristocrático. Nos generó una incomodidad total y dijimos, tenemos que salir de acá. Nosotros necesitamos ser una organización como lo hemos sido siempre, una organización que mira para el frente, que innova, que cambia, que se está transformando, que es punta de flecha, ¿no? Tenemos que ser eso, está en nuestra naturaleza. El tema es cómo volvemos
para dejar ese lugar un poquito anquilosado y ante los desafíos que tenemos volver a ser una organización más. Eso nos ayudó a determinar o a descubrir que teníamos un para qué excelente con un cómo que nos llevaba a tomar el riesgo de caer en la insignificancia rápidamente. Teníamos un para qué excelente con un cómo insuficiente. Entonces empezamos un trabajo de descubrir la propuesta de valor de CREA, aquello en donde agregamos valor y aquello en donde no se puede cambiar. Eso es lo que no tenemos que cambiar y el resto es lo que podemos modificar. Como todo en CREA, son proyectos que van más allá de las personas y arrancó allá por el año 2018-2019 un trabajo antropológico en donde, ayudado por un facilitador, empezamos a entrevistar. Empezaron, otros yo no lo hice, esto de que en CREA los proyectos van más allá, a entrevistar distintos miembros CREA que se habían ido, que participaban, que no participaban, para descubrir cuál era la propuesta de valor. Descubrimos, porque eso siempre estuvo en el movimiento, una organización de personas que comparte persona a persona para mejorar. Y entonces eso es lo que tiene que permanecer incorruptible. Las formas son lo que tenemos que ajustar y ayornar a las circunstancias. Ahí fíjense que esto de ir a la esencia es porque si sabemos que tenemos que transformarnos, sabemos claramente, o debemos saber lo que no tenemos que transformar, lo que somos, ¿no? Nacimos hace más de 60 años y en ese proceso de ir creciendo como red, como organización, como grupos, como cantidad de personas que estamos involucrados con la red CREA, hemos ido adquiriendo un montón de cómos, un montón de formas de hacer cosas, que de alguna manera son parte de la disponibilidad tecnológica, del contexto de ese momento, etcétera, pero lo tomamos muchas veces como, che, esta es la forma de hacer las cosas en CREA, y lo sostuvimos. Y eso dijimos, no, eso lo podemos desafiar todo, lo que no podemos desafiar es como somos una organización donde las personas están en el centro y que nuestro objetivo es compartir para mejorar de persona a persona. Eso, todo el resto lo podemos poner en discusión. Y en ese poner en discusión de todo el resto, dijimos, bueno, ¿cuáles son los rasgos emergentes de ese CREA que tiene que surgir, que tenemos que construir a partir de saber qué es lo inamovible? Y es un CREA mucho más ágil. Es un CREA que tomar decisiones le lleva mucho menos tiempo. A CREA le lleva mucho tiempo tomar decisiones. Y eso tiene un valor, ¿no? Tiene un valor porque protegemos el valor del logo CREA. Cada vez que hay una aprobación del logo CREA pasan, no saben la cantidad de procesos que pasan, son los que han estado como vocales o han pedido en algún momento el uso del logo para algo. Las otras instituciones muchas veces dicen, bueno, aflojen un poquito, porque el logo, nosotros lo cuidamos, está en el estatuto, el logo no se puede mancillar. Bueno, estoy dando un ejemplo bastante extremo, pero hay que sostener el valor de esos colores y del logo y de los valores que representamos y de nuestra forma de hacer las cosas. Creemos que hay muchos procesos que sin ninguna duda tienen que adaptarse a los cambios y a la velocidad de los cambios que se están dando, sabiendo lo que no tenemos que cambiar. Tenemos que animarnos a ser más de vanguardia en lo organizacional. Tenemos que animarnos a estar mucho más interconectados. Tenemos que animarnos a ser mucho más diversos. La diversidad es un valor que nos agrega valor cuando intercambiamos. Si intercambiamos entre iguales, aprendemos poco. La única manera de aprender con otros es cuando el otro piensa diferente. ¿Cuánto estamos haciendo para incorporar esa diversidad en nuestros grupos, en nuestro movimiento, en nuestras regiones, etcétera? Bueno, esos son algunos de los rasgos que tienen que estar incorporados en esto que tenemos que ir creando y que no es una decisión que ya se toma y avanza, sino como todo en CREA, se construye entre todos los que estamos acá, entre todos los que no vinieron esta vez, entre todos los que están en las otras regiones. Hay que ir construyéndolo, pero con estos rasgos, esta diversidad, esta interconexión, tener más conciencia de la red y potenciar la red. Tenemos mucho para hacer como red, esta agilidad, etc. Y ahí otro de los
su producto, si se quiere, que generó el trabajo de propuesta de valor y que nos ayuda a trabajar, es el concepto de persona CREA, ¿no? Siempre tal vez en CREA estábamos enfocados en lo que era el miembro CREA, pero alrededor de ese miembro CREA hay un montón de personas que también se nutren de esa red, que también agregan a esa red y empezar a trabajar también en las personas CREA, ¿no? Ahora, hay que bajarlo a tierra esto y parece oportuno poner ejemplos del futuro que anidan en el presente. Y en esta línea, desde hace un tiempo, se están empezando, seguramente muy catalizado y muy potenciado por la pandemia, grupos de afinidad temática o grupos sin fronteras, que los llamamos, que a través de la ayuda, las herramientas digitales, se empiezan a reunir de vuelta para compartir persona a persona con el objetivo de mejorar. Y así es que empieza a haber grupos de afinidad temática de tambor robótico o de queseros o de planeamiento estratégico que se reúnen, ¿sí?, con el objetivo de analizar y de compartir una parte de la empresa y donde ponen en juego cada una de sus experiencias, ¿no? Estos grupos, que si se quieren son más cercanos a nuestros CREA tradicionales, están creciendo fuertemente. Hay grupos también virtuales en donde la temática es propuesta por sede, ¿sí?, y los miembros, los potenciales miembros, se incorporan a esos grupos ya en funcionamiento. Y por último, las comunidades virtuales, ¿sí? Las comunidades virtuales son grupos de intercambio de mucha mayor cantidad de gentes bajo un lema, bajo un tema, y cada uno va enriqueciendo eso. Pero esto no es más que un modelo de experimentación. No creemos que el camino final sea ese, sino que lo que realizamos es pruebas, mediciones de esas pruebas y en base a eso ir construyendo el camino que tiene que desarrollar CREA. Déjenme decirlo, el otro día estábamos con una persona que nos decía para que la comunicación sea efectiva hay que decir 7 veces lo mismo de manera diferente, así que lo vamos a decir 2 veces, ¿no? 2 veces, no se preocupen, 2 veces, una vez y otra. Pero a esto es lo que nos estamos refiriendo, con hacer estos grupos, es probar esto que pasa, que es maravilloso en un grupo CREA, pero que no necesariamente es para todos. Un rasgo característico de ese CREA que emerge tiene que ser que es a medida de cada miembro CREA, no hay un miembro CREA promedio. Compartimos un montón de valores, compartimos una forma de hacer, compartimos un montón de valores, pero no todos tenemos la misma disponibilidad de tiempo, los mismos intereses, eso es así. Entonces tenemos que dar otros formatos para acceder a eso maravilloso que es compartir con amplitud para poder mejorar nosotros y contribuir a la mejora de la gran empresa. Y en esos comos viene esto apalancado por tecnologías digitales, que dijimos, bueno, armemos grupos diferentes que tengan reuniones diferentes, animémoslo a romper esto de, hoy decían 5 horas de reunión. ¿Cuántos estamos con 12 horas de reunión, 8 horas de reunión, 9 horas de reunión? ¿No? En la pandemia salimos de eso, salimos de la pandemia, volvimos a tener un montón de horas de reunión y puede estar bueno, pero no es para todo el mundo. Si está bueno para uno, genial, pero no es para todo el mundo. Entonces, demos otras oportunidades que compartan quizás en 2 horas y aprendan de otros temas. Tenemos un CREA de proveedores de servicios, hay un CREA que se dio de alta hace poquito que son consultores agropecuarios. Esa es la idea que solamente eran productores. Bueno, no, después ampliamos y habíamos dicho, bueno, son empresarios agropecuarios, pero esta complejidad del sistema agroalimentario decimos, bueno, tiene que haber otros tipos de participantes de este ecosistema del agro que tengan la posibilidad de compartir para mejorar como hacemos en CREA. Entonces están apareciendo esos CREA y nos están enriqueciendo porque vienen con nuevas demandas, con nuevas discusiones y empiezan a compartir información y conocimiento generosamente como nos pasa en toda la red CREA y eso nos tiene que potenciar un montón. Eso es una forma, pero como le decía Jorge, no lo lanzamos así con una comunicación para, armen miles y miles de nuevos grupos, porque no sabemos si ese es un buen modelo. Lo que queremos hacer es aprender fuertemente de esos modelos. Entonces, sabemos lo que están compartiendo esos grupos, sabemos cuánto valor está pasando, estamos viendo a ver exactamente qué valor están generando esos grupos y
y si es sostenible en el mediano y largo plazo esos grupos. Están los grupos de Tambo Robot, que lo tengo a Jorge acá. Hay un montón de grupos diferentes para lo que era usualmente CREA, y eso nos anima a pensar en un CREA más ágil, en un CREA más a medida de cada miembro CREA, más interconectado. Otro de estos ejemplos del futuro que ni en el presente es lo relacionado a la gran empresa, ¿no? al impacto que tenemos que tener en la comunidad como movimiento. Tenemos claro que no tiene sentido y no está bueno que haya empresas exitosas en entornos hostiles. Entonces el compromiso que tenemos con la comunidad es desde nuestros inicios, ¿no? Y ahí la mirada es de construir con otros, ¿sí? Solos seguramente lleguemos más rápido, pero no más lejos, dice algún proverbio. Y la mirada es eso, ¿no? Y para construir con otros, claramente que uno tiene que domar el ego, ¿sí? Y ver en lo que uno agrega más valor, ¿sí? Y relacionarse y potenciar con otras instituciones donde los activos de cada uno se ponen en juego y se potencian, ¿no? Una mirada mucho de construir espacios de frontera, de construir lugares en donde como sector, como agro, no estamos y dar nuestra mirada de relacionamiento y de institucionalidad, ¿no? Y tal vez una vez que ese espacio crece, se potencia, dejarlo y aprender que no necesariamente tenemos que estar en todos los lugares. Y otro de los temas que también están relacionados a ese CREA emergente es el tema datos, ¿no? Y cómo usar los datos. Y acá les traigo algo que de alguna manera también atravesó la conversación en este congreso ayer y que nos atraviesa a todos, lo que vivimos en un mundo que está más tecnológico, más informatizado, más digitalizado, donde la inteligencia artificial parece que nos va a pasar por arriba en breve. La verdad que en CREA, a través de la historia, hemos sido grandes compiladores y analizadores de datos. Ayer Agustín Jorn nos mostró un trabajo fantástico junto con el equipo del EGEASO de, miren, en relativamente pocos años el valor enorme que se puede obtener obteniendo esos datos, generando esos datos, ¿no? Trabajando un montón para generar esos datos y después poniéndole mucha cabeza para analizarlos y promover algo diferente, promover generación de valor. Ahora, esa captura, esa generación de datos es de, como decía Agustín también, lo tomo él, es las preguntas quizás del pasado. Hoy en CREA tenemos millones de hectáreas trazadas con todo lo que han hecho en ese lote durante muchos años. Hemos compartido con otras instituciones esta discusión y con empresas de otras partes del mundo, donde miran la base de datos y dicen, esto es único, no hay otra base de datos como esta. Esto es genial, ¿no? La cantidad de cosas que se pueden hacer con esto. Y de hecho se pueden hacer un montón de cosas y hay muchos técnicos que están generando mucho valor para las empresas que muchas veces uno no lo ve porque no sabe de dónde sale ese conocimiento técnico que el asesor trae para proponer algo, pero esta consolidación de datos a nivel nacional nos genera una potencia como red extraordinaria. Hoy estamos profesionalizando toda esa compilación de datos productivos, que son los datos agrícolas. Ayer hablaba Guillermo García, hablaba de la DAT, ¿no? DAT quiere decir datos agrícolas trazados, una planilla común que en un momento todos los técnicos y los miembros dijeron, necesitamos una misma planilla para todos, que seguramente no nos conforma a todos, pero es la mejor planilla que podemos tener entre todos en común. Y somos una sola red, qué bueno está compartir esa planilla, cargar esa planilla, utilizar esa planilla. Y con esa planilla generamos un montón de información y algo que ha hecho CREA siempre, ¿no? Generar conocimiento como bien público. Porque nosotros generamos conocimiento y no nos lo quedamos para, es para mí. Vienen acá y dicen, vos sabés que lo mejor que pasa, y lo comparto con todos los que quieran escuchar, ¿no? Y lo difundo. Entonces generamos conocimiento como bien público. Ese camino de los datos agrícolas trazados, de las planillas ganaderas comunes,
que de a poco va aumentando la cantidad de miembros CREA y yo los invito a seguir utilizando esos medios, porque ¿qué es lo que estamos construyendo con esto? Lo que estamos construyendo es la base de una forma completamente diferente de analizar los datos y de generar valor a partir de esos datos. En unos años, 5, 10 años, gran parte del conocimiento va a estar generado por el análisis de grandes masas de datos. Eso va a ser así. La experimentación va a seguir existiendo, ¿no?, para explicar cosas. Pero muchas veces el conocimiento que nosotros necesitamos para tomar decisiones va a estar basado en esos datos. Para eso es necesario tener los datos. Y qué mejor que nosotros como Red CREA seamos parte de la construcción de esos nuevos algoritmos. Nos maravillamos con Freddy Vivas que nos dicen, che, mirá lo que puede hacer ahora la inteligencia artificial, pero para que eso pase, tuvo que haber una compilación de datos. Gran parte de la compilación de datos es, sin darnos cuenta, nos lo está haciendo el celular, y por eso está pasando. Esto tiene un dolor mucho más grande, y que yo les agradezco que ustedes lo hagan con ese compromiso de cargar todas esas planillas, porque nos termina alimentando no solamente el presente de la generación de valor ahora, sino que nos va a alimentar la generación de valor por muchos años más, cuando terminamos de completar todo el proyecto de datos que estamos teniendo en CREA. Y por otro lado, el tema datos tiene otra vueltita de rosca, ¿no? El tema de datos también nos sirve para conocerlos mejor a cada uno de ustedes. Y si los conocemos mejor a cada uno de ustedes, en especial en un movimiento que está en crecimiento, es más fácil comunicarnos. Y es más fácil comunicarnos porque el otro día leí un discurso de Don Pablo, volviendo a la comisión directiva en 1970, y Don Pablo decía en ese discurso, una de las cosas que tenemos que solucionar en el movimiento CREA es el problema de la comunicación. No sé si les suena conocido, ¿no? Bueno, 53 años después, estamos con esa discusión. ¿Sí? Che, la comunicación. Y ha habido una mirada estratégica y diferente a la comunicación, cómo debemos hacerla. La verdad es que la comunicación no es para que todos nos enteremos de todo. Es imposible. La cantidad de reuniones CREA, la cantidad de conocimiento, de valor que se está generando en la red, en una red que está creciendo, es enorme, es imposible estar al tanto de todo. Pero lo que es importante es que nosotros seamos capaces de enviarles individualmente información que pueda ser de utilidad. Eso es lo que aspiramos. Y para eso que necesitamos, datos. Parte de los datos productivos y todo que se están generando, pero parte de otro tipo de datos que se van a ir compilando para conocerlos, aprender a conocerlos cada vez mejor y decir, bueno, seguramente te va a interesar este tipo de información que está generando tal región, que está generando tal grupo de investigación de CREA o de afuera, y eso puede ser quizás la solución o un pedacito de la solución al problema de no nos estamos enterando todo lo que está pasando en la red CREA. Es imposible enterarse, créanme. Bien, y para ir cerrando, me entusiasmé, ¿no? Me encantó. Me entusiasmé con datos. Ya te voy a completar la edad. Para ir cerrando, los invitamos a inspirar crecimiento. Digamos. Es importante que seamos más miembros CREA para generar más impacto, para generar más ruido, ¿sí? Y en eso, lo mejor para contagiar a un futuro miembro CREA es otro miembro CREA que está motivado, que está enganchado con su grupo, ¿sí? Que inspira justamente, ¿no? Que genera ese liderazgo positivo. Así que los invito a que crezcamos, ¿sí? A que seamos una red cada vez más potente, desde el lugar que nos toque, pero cada vez más potente, ¿no? Con el objetivo claramente de impactar en las personas, potenciar a las empresas e impulsar a la comunidad para un futuro mejor. Muchas gracias y a su disposición. Muchas gracias.